son internas, por supuesto, ¿no? Y por eso se llaman interacciones, ¿no? Para diferenciarlas, porque los ingenieros tenemos un lenguaje, ¿no? Con el cual comunicarnos. Cuando ustedes pronto sean ingenieros, van a tener la oportunidad de hablar con otra persona y intercambiar opiniones o pareceres y entonces usarán los términos adecuados, ¿no? Adecuados. Es interesante eso, ¿no? La persona que lo escuche le va a entender y se va a dar cuenta con quién está hablando, ¿no? Sí, claro. Muy bien, bien. Y en este caso, ¿qué está ocurriendo, señor Chuquía? En ese caso es una estructura que posee una rótula sin fricción en el punto E. Y debido a eso, por la rótula sin fricción, el modo en dicho punto es cero. Y en la imagen de la izquierda se observa la estructura completa y luego realizando un corte, en la parte derecha se observa la parte EDF. Entonces en el punto E se tiene, como es una rótula, una horizontal y una vertical, y el momento en ese punto es cero, el momento fletado, ¿Por qué cero? ¿Ah? ¿Por qué? porque es una rótula, es como un pin. Bien, bien, bien. Esta, este tipo de estructuras se generan cuando las estructuras son muy grandes, por ejemplo, ¿no? Y entonces se construyen parcialmente. Entonces se construye parcialmente el sector A, B, C, E y parcialmente el sector F, D, E. Inclusive lo puede llevar, ¿no? Lo va a hacer en Pucallpa y lo lleva desde Lima. Desde Lima lleva A, B, C, E y desde Lima lleva F, D, E y allá los une, ¿no? Allá los une, le pone un pin que usted, ¿no? Ha mencionado y luego le completa, ¿no? Porque así como está no va a trabajar, ¿no? Entonces le completa acá una barra más, ¿no? La coloca ahí, ya en obra, porque ha llevado por partes esto, entonces allí le coloca, porque si esto es, por ejemplo, un puente, no puede pues dejar de haber esta barra, ¿no es cierto? Entonces, en el lugar in situ, allí se completa. Entonces, la estructura tiene una forma de comportarse durante una etapa y otra forma de comportarse permanentemente, ¿sí? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Y esto qué explicación nos puede dar al respecto? Sí, ingeniero. Vemos ahí la gráfica P versus delta. P nos representa la carga externa y delta el desplazamiento. Entonces, la curva el área bajo la curva nos representa lo que es el trabajo real, la curva con el eje de las abscisas. Y la curva con el eje de las ordenadas nos representa el trabajo complementario. Claro, por supuesto, que son diferentes, ¿no es cierto? Pero hay un caso en el cual son iguales. ¿Cuál es ese caso? Claro, cuando la ley constitutiva del material es lineal, en ese caso se forma que son iguales. Son dos triángulos. Claro, dos triángulos que tienen misma área. Claro, ahí está, ¿no? Bueno, dos triángulos, porque si este es un rectángulo, ¿no? Y cruza una diagonal, esta tiene que ser igual. Eso. Ya, muy bien, señor Chuyanqui, muchas gracias. Gracias, Muchas ingeniero. gracias. ¿El señor Córdoba está? Señor Córdoba, Iván Fernando Córdoba. ¿El señor Quispe está? ¿El señor Córdoba? ¿El señor Quispe? Ingeniero, disculpe, presente, Quispe Ramírez.
A ver. Tiene que estar atento, señor Quispe. Es una clase. Sí, ingeniero, disculpe. Se sobreentiende que ustedes están en su casa, bueno, no sé dónde estarán, pero están en clase. Bien. A ver. Veamos. Señor. Usted es Quispe Ramírez, ¿verdad? Quispe Ramírez Pedro, ¿no? Ingeniero, Quispe Ramírez. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Muy bien, señor Quispe. Este cuadrito, ¿puede explicar, señor Quispe, por favor? Sí, ingeniero, es una clasificación estática de las estructuras. En este caso tenemos una serie de barras, ¿no? Que pueden ser vigas. Tenemos vigas en voladizo, vigas simple, con apoyos simples y apoyos móviles. En cada una de las vigas se está analizando la condición estática. En este caso se analizan el número de incógnitas y el número de ecuaciones. En la primera viga tenemos tres incógnitas, dos correspondientes al apoyo fijo de la parte izquierda y una incógnita al apoyo móvil en la parte derecha. Son tres incógnitas. El lado derecho, el número 3, significa que tenemos tres ecuaciones en el plano. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje horizontal, sumatoria de fuerzas en el eje Y o en el eje vertical, y la sumatoria de momentos, que es un vector, ¿no? El momento. Bien. Y en el caso de esta viga, esta barra, ¿cómo explica usted esto? Sí, ingeniero, eso es una estructura hipostática. Quiere decir que solo tiene dos incógnitas y es indeterminada, ¿no? Ya que tiene dos apoyos móviles nada más. Tiene en la parte izquierda un apoyo móvil y en la parte derecha también, y se tiene tres ecuaciones de la estática, con lo que el número de incógnitas es menor al número de ecuaciones. Por lo tanto, esta viga es inestable y no se puede elaborar este tipo, ¿no? de barras o vigas. Bien. Bien. Y en este caso, por favor. Sí, ingeniero, ahí tenemos dos apoyos fijos. Cada apoyo fijo tiene dos incógnitas, que es en el eje horizontal y en el eje vertical, serían cuatro incógnitas. En la parte intermedia tenemos un empotramiento, lo cual tiene tres incógnitas, uno en el sentido horizontal, uno en el vertical y un momento que impide los giros, ¿no? Serían 7 incógnitas y bueno, tenemos tres ecuaciones de la estática, con lo cual se llega a la conclusión que es una viga estáticamente indeterminada de grado 4. Bien. Muy bien. Nosotros en el curso estamos estudiando estructuras hasta ahora isostáticas, ¿no? Hoy día vamos a empezar a estudiar otro sistema isostático, pero luego vamos a ver estructuras hiperestáticas, ¿no? Entonces es necesario saber el grado, ¿no?, de hiperestaticidad, porque la diferencia entre las fuerzas desconocidas y las ecuaciones disponibles de la estática nos va a determinar el número de fuerzas desconocidas, ¿no?, redundantes también se llaman, y a ese número de fuerzas se le denomina también grado de hiperestaticidad, ¿no? De hiperestaticidad. Y respecto a esta figura, ¿qué nos puede decir, señor Quispe? Ya. Sí, ingeniero. Ahí, por ejemplo, en el punto A tenemos un apoyo móvil, con lo cual la prolongación de esa fuerza intersecta en el punto C. Pero la fuerza P se aplica en la barra, ¿no? Y esa barra, bueno, cuando tomamos momentos en el punto C, la fuerza en el punto A no ejerce momento, su momento es cero. Sin embargo... ¿Por qué es cero?
Porque pasa por el mismo, la prolongación de esa fuerza pasa por el mismo punto C, ingeniero. Entonces, no hay ninguna distancia. Pasa por el mismo punto C y su momento es 0. ¿Y Y el cómo? punto, Entonces quiere decir que tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad de esta estructura? claro que es inestable, ingeniero, porque la fuerza P, ya que la fuerza del punto A no genera momento y la fuerza del punto P sí tiene una distancia respecto al punto C, genera un momento, ¿no? Entonces no hay, es inestable este tipo de estructura, ¿no? Correcto. Muy bien, señor Quispe. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Ok, ingeniero. Bien, vamos a continuar con nuestro curso. Y vamos a empezar a ver el método de la carga unitaria, ¿no? Método de la carga unitaria. Este método de la carga unitaria ha sido creado para evitar la aplicación directa del teorema de Castigliano, ¿no? Porque hay muchos ingenieros que cuando ya están trabajando, pues no se acuerdan de integrar, ¿no? Y eso puede, digamos, conducir a errores. Entonces, para darle una interpretación física a la integral, es que se ha creado el método de la carga unitaria, ¿no? Es un castigliano, pero vamos a usar la carga unitaria. Bien. Vamos a considerar una estructura genérica, ¿no? Esta estructura. Aquí se ha colocado, digamos, una barra curva. Muy importante es distinguir, ¿no? Analizar. Es una propiedad de un ingeniero el análisis. Les sugiero a ustedes que le brinden tiempo, ¿no? Dedicación a estas materias porque le va a servir mucho. Un ingeniero, ¿no? Que ha estudiado bien el análisis estructural tiene formas de analizar una estructura muy rápida, ¿no? Con certeza, con claridad también. Detecta el comportamiento de una estructura, independientemente que sea un ingeniero estructural o un ingeniero que se dedique a otro tipo de actividades, de ejecución de obra, por ejemplo, o cualquier otra actividad de la ingeniería, ¿no es cierto? Que es muy amplia. Sin embargo, hay diferencia entre un ingeniero y otro. Hay ingenieros que tienen la propiedad de ser bastante analíticos, ejercen la deducción, ¿no es cierto? Interpretan, y esa es una cualidad, pues, ¿no? Que diferencia a una persona de otra. ¿Qué vemos en esta figura? Esta figura es la de una barra, es una estructura, cuyo eje es un eje cualquiera, curvo, cuya sección es variable, ¿no es cierto? Y se le representa limitada en su extremo 1 y 2, digamos empotrada, ¿no? Es una restricción, ¿no es cierto? Empotrada en 1 y empotrada en 2. Está solicitada por cargas. Para estudiar la barra vamos a aplicar un sistema coordenado. Es genérico, ¿no es cierto? Porque esta es una curva que puede ser una parábola, un círculo, una recta, una elipse. Por eso es que estudiaron ustedes seguramente, ¿no? En análisis matemático, curvas, ¿no es cierto? Y áreas, integrales, diferenciales. Esos conceptos ahora son aplicables, ¿no es cierto? Son válidos. Esta barra está solicitada por cargas, ¿no? Genéricas, fuerzas en el espacio,
Tienen una ecuación probablemente, ¿no? La geometría de la estructura, por supuesto, se conoce, ¿no? Vamos a considerar, ¿no?, una estructura solicitada por un sistema de cargas, ¿no? En esta estructura se desea determinar el desplazamiento lineal del punto I en la dirección beta, ¿no es cierto? Porque un punto puede desplazarse en 3 direcciones, porque esta es una estructura en el espacio, es una estructura genérica. Entonces, tienen que decirnos en qué dirección se quiere hallar este delta y nos definen, pues, ¿no? Queremos saber el desplazamiento de I, ¿no?, en la dirección beta, ¿no? Entonces, claro, si quiere, la dirección beta también tiene que estar determinada, es una recta, ¿no es cierto? Pues nos dan la ecuación de una recta o nos dan los cosenos directores, ¿no es cierto? Si es que hay un sistema coordenado. Si no lo hay, tenemos que crearlo. Esa es una particularidad de un ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar, hacemos un corte imaginario, hacemos un corte, ¿no es cierto?, en una sección genérica ubicada a una distancia S genérica. Decimos genérica, cuando decimos genérica es porque es un corte en cualquier sección, ¿no es cierto? No está determinado S. No es 1 metro o 50 centímetros, es S. Entonces hacemos un corte perpendicular al eje, ¿no?, de la barra, ¿sí? Entonces esta sección es perpendicular al eje de la barra. La barra puede ser recta o curva en el espacio. Debido a las cargas, dentro de la estructura hay fuerza, ¿no es cierto? Claro, hay reacciones, desde luego. Las reacciones dependerán, pues, del tipo de restricción, ¿no es cierto?, en los apoyos. Esto que yo estoy mencionando es algo que ustedes tienen que aplicar siempre, toda su vida. Y empezar por una práctica. O sea, cuando aquí tengan que rendir una práctica, ustedes tienen primero que mirar la estructura bien y luego empezar a resolverla. No empezar a resolverla porque se parece a un problema que vi ayer. No. Cada estructura tiene un problema distinto, ¿no es cierto? Tiene sus características. Que se parezca, bueno, se parecerá, pues, a otra, pero no tiene por qué ser la misma. Entonces, todas las veces tendrán que hacer este mismo análisis. Bien, esta estructura tiene su eje, pues, ¿no? Es de sección variable, sin duda, ¿no? Entonces, en esta sección transversal detectamos el centroide, ¿no es cierto?, de la sección transversal, y allí pasamos un sistema coordenado genérico, mire, derecho, ¿no es cierto?, X, Y, Z. Ya saben ustedes lo que es un sistema derecho. Claro, esta eje Z, en este caso, es normal a la sección, sin duda, ¿no es cierto? Es normal a la sección. Ahora, ojo, este Z es normal, pero el eje de la barra es variable, claro, por supuesto. Porque el eje de la barra puede ser una circunferencia, por ejemplo, ¿no?, o una parábola. Pero está diciendo que esta dirección Z es normal, ¿no? En este caso, tangencial a la parábola, ¿no?, si la directriz de esta barra fuera parabólica. La sección que hemos dibujado es cualquiera, es una sección genérica, puede ser un rectángulo, un círculo, ¿no?, una elipse, o la combinación de ellas. Pero ciertamente que este punto es el centroide. O sea, todo eso usted tiene que ver, ¿no?, en la estructura que está analizando. No hay que hacerlo esto de resolver los problemas, ¿no?, mecánicamente. No, eso no está bien. Cuando ustedes sean ingenieros, nadie les va a poner un problema, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Aquí en la universidad, claro, le ponen un problema, 2 problemas, una práctica, ¿no? El profesor inventa un problema y
y se lo propone. Pero cuando sean ingenieros, usted tiene que detectar el problema, ¿no es cierto? No va a haber un profesor que le diga, resuelva esto. No va a haber. Usted tiene que detectar el problema. Tiene que estudiar, ver las restricciones y resolver. Entonces, les sugiero que desde ahora pongan en práctica esa metodología. No dejarse llevar por otros problemas que han visto por ahí o son parecidos, no. Cada estructura es diferente a otra. Bien, entonces aquí este eje Z tiene una particularidad de ser perpendicular, ¿no es cierto?, a la sección transversal. Y a su vez la sección transversal, ¿no es cierto?, sigue la dirección radial del eje de la barra. Claro, la barra puede ser una recta en buena hora, ¿no? Bien, entonces en esta sección genérica que está ubicada a la distancia S, colocamos tres ejes coordenados, ¿no? X y Z, ¿no? Son perpendiculares, ¿no es cierto? Y eso nos va a servir para que esta dirección normal, allí está alojada N. ¿Qué cosa es N? Es la fuerza normal, ¿no es cierto? Entonces, por deducción lógica, N tiene que seguir la dirección Z. Hay una relación biunívoca entre N y Z. N sigue a Z y Z sigue porque es normal. Entonces tenemos una fuerza normal, una fuerza tangencial Q sub X en la dirección de X, una fuerza tangencial Q sub Y. Q sub X y Q sub Y están en el plano de la sección, ¿no es cierto? Están en el plano de la sección y N es perpendicular. Ojo con eso. Entonces, este es un cortante por definición, ¿no es cierto? Una fuerza cortante es una fuerza que está aplicada en el plano de la sección, en el mismo plano. Entonces, esta fuerza cortante, y estas también, las dos son cortantes, porque las dos están en el plano de la sección, pero una sigue la dirección X y otra la dirección Y. Usted decide cuál es la dirección X y cuál es la dirección Y. Esto tiene que ser un triedro derecho. Entonces ya tenemos tres fuerzas. Una es normal por definición y las otras son tangentes, ¿no es cierto? Entonces estas tienen que ser cortantes. Estas dos son cortantes y esta es normal. Las tres están asociadas con los tipos de esfuerzos que se generan en una sección. Por otro lado, así como tenemos fuerzas, tenemos momentos. Entonces, este momento en la dirección Z es un momento de torsión, ¿no es cierto? Así nos han enseñado en resistencia de material. Este es un momento de torsión, porque sigue la dirección del eje Z y el eje Z es perpendicular a la sección y nace en el centroide de la sección transversal. Todo eso tienen que saber, todo eso tiene que cumplirse para que él sea momento de torsión. No es en cualquier punto. A lo largo del... Bueno, el momento lo estamos representando por un vector con doble flecha, ¿no es cierto? Que es una manera de representar vectorialmente a un momento. Este es un momento de torsión, este es un momento flector. Este es un momento flector. ¿Alrededor de quién? Del eje X. Este también es un momento flector. ¿Alrededor de quién? Del eje Y. Porque estamos estudiando una estructura en el espacio, por eso que tiene 1, 2, 3 dimensiones. ¿Esta estructura puede tener acá un sistema absoluto? Sí. ¿No es cierto? Acá no lo he dibujado, pero puede haber acá un sistema absoluto, porque este sistema es relativo. Este sistema está viajando, ¿no? Está viajando a lo largo de la barra, ¿no? Y cambia de dirección, porque la dirección normal es variable, ¿no? Ya dije, puede ser una parábola, una circunferencia, ¿no es cierto? Sí. Una elipse. Dependerá del tipo de barra y qué finalidad cumple. ¿Alguna pregunta? Este tipo de análisis lo estamos haciendo para entrar al detalle, para que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Para que lo apliquen también. Todas las veces que resuelvan una estructura tienen que aplicar todos estos conceptos, todas las veces,
Claro, se simplificará, porque si la estructura es plana, entonces MI no hay, pues, ¿no es cierto? ¿No? MT de repente tampoco. Q habrá un QX, pero no hay un QI. Si la estructura está en un sistema plano, porque este es un sistema tridimensional. Estamos haciendo una deducción genérica, ¿no es cierto? Genérica, que luego vamos a aplicarla a casos particulares. Entonces vamos a necesitar, ¿no?, de hallar MT, MX, MI, QN, QX, QI. Esta es una fuerza normal por definición y las dos son tangentes. No se olviden que en el universo solamente hay esfuerzos normales y tangenciales. No hay otros esfuerzos, no existen. Son dos nada más. Entonces aquí, ¿no?, definimos, la fuerza axial se va a llamar N, cortante, hay dos, en la dirección X y en la dirección Y. Hay un momento flector, son dos, alrededor de X y alrededor de Y. Y hay un momento de torsión. Entonces estamos considerando todos los efectos, ¿no es cierto? Fuerza axial, cortante en las dos direcciones, momento flector en las dos direcciones, y momento de torsión. No hay otra fuerza más, ¿no es cierto?, que pueda haber en una sección genérica. Estamos abarcando todo tipo de barras. Todo tipo de barras. Claro, esto se va a simplificar en la medida que la estructura pues tenga ciertas características, ¿no es cierto?, propias del tipo de barra, de estructura que está resolviendo. Entonces, si se desea calcular el desplazamiento lineal, por ejemplo, porque puede ser angular también. Claro, si quisiera desplazamiento lineal, ya ustedes saben que tiene que aplicar una fuerza, por castigliano, ¿no? Si quiere hallar un desplazamiento angular, tiene que aplicar un par. ¿Dónde? En Y. En este caso, en una dirección determinada, ¿no? Claro, porque como esta estructura está genérica, está en el espacio, tendrá que definirse en qué dirección quiere el desplazamiento de Y. Aquí dice en la dirección beta, ¿no? Beta es una dirección. ¿Cómo se define una dirección en el espacio? Con sus cosenos directores, ¿no es cierto? Sus cosenos directores. Hay que acordarse de eso. Listo, ya tenemos la nomenclatura. Aquí nos definen que se desea calcular el desplazamiento lineal, en un punto Y de la estructura, en una dirección determinada. ¿Cómo hacemos? Se aplica una carga virtual, dice, en el punto Y, en la dirección que se quiere hallar el desplazamiento. O sea, P tiene un subíndice virtual, porque es imaginaria, ¿no es cierto? Es imaginaria. Por eso se dice que es una carga virtual, ¿no? Imaginaria. El nombre imaginario es mejor, ¿no? Pero no se usa, ¿no? Porque virtual, ¿qué? De virtud. Imaginario. En el punto Y, o sea, esta es una carga imaginaria en el punto donde quiere hallar la dirección. Por ejemplo, si se trata de hallar un desplazamiento lineal, la carga virtual es una fuerza. Pero si usted quiere hallar un desplazamiento angular, que es un giro, la carga virtual es un par de fuerzas. Un par de fuerzas, ¿qué es lo que ocasiona? Un momento, ¿no es cierto? Un momento. El par de fuerzas no tiene resultante. Su resultante es un momento. Si usted, espero que se estén dando cuenta que si usted quiere saber, ¿no?, análisis estructural, tiene que saber estática, nada más, ¿no? Tiene que usar las palabras propias de estática, nada más, ¿no?, para comunicarse. Usted tiene que comunicarse con propiedad, ¿no? De manera que cuando tenga una reunión con otros ingenieros, los otros ingenieros se van a dar cuenta que usted está hablando correctamente. Ahí está. ¿Qué se ha hecho? Se ha retirado todas las cargas, ¿no es cierto? Todas las cargas se han retirado. Y en Y, fíjense, ¿qué quiere hallar? Un desplazamiento, ¿no es cierto?
en I, en la dirección beta. Entonces usted, según este método de la carga unitaria, retira todas las cargas, todas estas cargas las retira. Y aplica una carga P sub B virtual, ¿no? En I, en la dirección beta. Porque usted quiere hallar el desplazamiento de esta estructura en I y en la dirección beta. Entonces, retira todas las cargas y aplica una carga virtual. ¿Dónde? En I. ¿Cómo? En la dirección beta, porque ese desplazamiento quiere usted hallar. Nuevamente, esta es la sección genérica. Esta sección genérica es la misma que usó antes. No puede ser otra, ¿no es cierto? Tiene que ser la misma sección. Eso quiere decir que si usted usó un sistema coordenado para hallar esta sección, ahora tiene que volver a aplicar el mismo sistema coordenado, ¿no es cierto? Usted puede tener un sistema coordenado X, Z, X, Y, un sistema polar también puede ser. Ya, esa es una herramienta. Pues, para resolver una estructura, usted tiene que conocer las herramientas. Tiene que integrar, claro. Ya usted tiene que saber integrar, ¿no es cierto? Porque la integración es una herramienta. En sí, la integral no es un objeto, ¿no es cierto? No es una finalidad. La integral es una herramienta. Entonces el cálculo diferencial, el cálculo integral tiene que conocerlo. Son herramientas. Entonces ahora se trata, como nos han pedido el desplazamiento en I, en la dirección beta, pues aplicamos en I una carga virtual, imaginaria, ¿no es cierto? Esta carga no existe, es imaginaria. Entonces, en esta sección, ojo, en esta sección que es la misma que utilizamos antes, ¿no? ¿No es cierto? Es la misma. Ahí está, S es la misma. Eviten ustedes resolver una estructura mecánicamente, ¿no es cierto? Usted tiene que darse cuenta qué cosa está haciendo para poder detectar cualquier error que hubiere, ¿no es cierto? Que hay que evitarlo, por supuesto. Entonces, quiere saber qué efectos tiene esta carga aplicada en I en la dirección beta en la sección genérica. Entonces, estudiamos la misma sección, idénticas, ¿no? La figura es igualita, ¿sí? Porque esta es la sección genérica. Esta sección genérica implica un sistema coordenado, claro, S. Puede ser curvo, esto puede ser unas coordenadas polares, puede ser un sistema X y Z también, ¿no es cierto? Porque este sistema X y Z está viajando, ¿no es cierto? Está viajando, ¿no? Por acá, está viajando. Viajando con S. Entonces, en esta sección genérica, en la cual hemos aplicado el sistema X y Z, ahora ponemos las fuerzas generadas por las cargas y para eso, por la carga P sub B, la única que hay. Entonces, esta carga P sub B otra vez genera carga normal, tangencial, en las dos direcciones, momento torsor, momento flector, ¿no es cierto? Entonces, para diferenciarlo, hemos agregado el subíndice B, ¿no? B, para asociarla con esta carga. Este sistema es B, ¿no? Y las fuerzas tienen un subíndice adicional B, para asociarla con este, ¿no? Asociarla, acordarse de que este es generado por la carga virtual. Entonces, debido a la carga virtual, esta es la única carga, ¿no es cierto? Esta es la única, ¿no? Se ha retirado todas las cargas, ¿no? Solamente esta no se aplica. Entonces, debido a la carga virtual, se generan fuerzas internas. En una sección genérica, cada fuerza interna es directamente proporcional a la carga virtual, claro. Por supuesto, si es la única carga, ¿no? Entonces, N, Q, M son función de la carga virtual porque es la única, ¿no es cierto?
es la única carga. Entonces, hay una proporcionalidad. Entonces, esta proporcionalidad le llamamos NQ, Q sub X, Q sub Y, M, X, MI, MT. Entonces, esos son factores de proporcionalidad. Pueden ser expresiones analíticas, claro. No tiene que ser un número, no necesariamente. Porque esta es una estructura genérica. Esta puede ser una expresión analítica. Entonces, miren, está claro, ¿no es cierto? Que este es un factor de proporcionalidad, pero todos son P, PB, 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 PB. Entonces, cada una de las fuerzas es N veces PB, Q veces PB, MI veces, ¿no es cierto? Hay proporcionalidad, porque están en el rango elástico. Entonces, usted quiere encontrar P sub B, ¿no es cierto? Perdón, quiere encontrar N, entonces, aquí nomás. Usted puede hacer PB1, ¿no es cierto? Si hace PB1, entonces esta fuerza normal es igual a N y ya está. ¿Se da cuenta? Entonces aquí aclara, N, Q, M son valores característicos para la sección transversal genérica y varían a lo largo de la barra. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto que varían. Porque varían él. Este no varía, entonces estas minúsculas tienen que variar, ¿no es cierto? Claro que tienen que variar porque varían con S, ¿no? Porque la sección es genérica, es una sola, pero varía desde S desde S1 hasta S2. Pregunten, ¿eh? Entonces, NQ, MT son valores característicos para la sección transversal y varían a lo largo de la barra, sin duda. Sus valores se obtienen haciendo la carga virtual de magnitud unitaria. Claro, lo que la entiendo, hacen PB igual a 1 y ya N es igual a N mayúscula, Q a Q mayúscula, ¿no? O sea, este Q es un cortante, este M es un momento flector, este M es un momento torsor, porque usted ha hecho P sub B igual a 1, que equivale a aplicar la carga unitaria. Por eso se llama método de la carga unitaria, ¿no es cierto? Porque usted está aplicando una carga unitaria, ¿no? Puede también, el método de la carga unitaria se llama así, pero usted puede, por ejemplo, aquí poner 100, pero si todos iguales, pues 100, 100, 100, 100, 100, 100. También se puede hacer eso, ¿no? Equivale al método de la carga unitaria, ¿no es cierto? Equivale. 1000. No se usa mucho, ¿no? Pero es posible. Entonces, claro, si usted piensa que P sub B es 1, entonces N es N minúscula, Q es Q minúscula, M es M minúscula, ¿no es cierto? ¿No? Porque usted está aplicando una carga unitaria. Por eso se llama método de la carga unitaria. Quiere decir, miren, ¿no?, que cuando usted aplique una carga unitaria va a encontrar la fuerza axial, el cortante, el momento flector generado por la carga unitaria, ¿no es cierto? Generado por la carga unitaria, ¿sí? Por eso es que el 1 acá pues es 1 por N o 1 por NX, ¿no? No se ve el 1, pero está allí. Entonces ahora vamos a aplicar el principio de superposición. ¿Eso qué quiere decir? Que a las cargas propuestas, ¿no es cierto?, le va a agregar P sub B, ¿no? Le va a agregar P sub B, ¿no es cierto? Es superposición, o sea, a estas le va a agregar todas sus cargas más P sub B, ¿no? P sub B, ¿no? Acá, en I, en la dirección beta, P sub B, para hallar delta. Método de superposición. Bien bonito es esto. Ahí está hallando la energía, ¿no? De acuerdo al principio de superposición, la energía de deformación total generada por el sistema de cargas y la carga virtual actuando simultáneamente, ¿no es cierto?, es U, miren, la fuerza, N más N minúscula por P, Q más Q minúscula por P, Q sub I más Q minúscula por P sub I,
M sub X, M más MX minúscula por P sub B. Hay más, ¿no? Porque estos son momentos vectores. En el espacio estamos viendo, ¿no? Esta es torsión. ¿Comprenden? ¿Se da cuenta, no? Porque están aplicando, pues, las dos fuerzas juntas, ¿no? Superposición. Ahí está. Superposición. ¿Alguna pregunta? Ha hallado la energía, ¿no? Entonces ahora ya puede aplicar Castigliano, pues, ¿no es cierto? Porque si usted quiere hallar un desplazamiento, entonces deriva la energía de deformación con respecto a la carga que usted quiera, en este caso es P sub B. ¿De acuerdo? Y eso le va a dar el desplazamiento. Este es Castigliano. Este es Castigliano derivado con respecto a P sub B, que usted después va a decir que es la carga unitaria, ¿no? Porque ¿cómo ha generado N con la carga unitaria? ¿Cómo ha generado Q con la carga unitaria? Que la está multiplicando por P y la está sumando a N y a Q y así sucesivamente, ¿no? Entonces deriva, ¿no? Deriva miembro a miembro. Aquí está la integral. Usted deriva, ¿qué cosa va a derivar? N más NP cuadrado, ¿no es cierto? No va a derivar N, A, ni diferencial de ese. Usted va a derivar este término, ¿no? Lo va a derivar con respecto a P. Entonces, este es un binomio al cuadrado. Entonces ya saben ustedes cómo se deriva esto, ¿no? Dos veces, ¿no? Esta base por a la n menos 1. Entonces este 2 se va a simplificar con este 2 en todos los casos. En todos los casos se va a simplificar, ¿no es cierto? Este cuadrado, al derivar, ¿no? Se va a simplificar. Y se efectivamente deriva y tiene n más npb sobre ea por n minúscula, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? Porque cuando derive va a tener dos veces el paréntesis, la derivada de n con respecto a p va a ser 0, pues, ¿no es cierto? Y la derivada de np respecto a p es n nomás, ¿no? Ahí está. N, q, ¿no? Ya derivó. Ya no está al cuadrado, pues, ¿no es cierto? Ya se simplificó. Si aquí ha derivado al cuadrado, entonces hay un 2, y entonces se va a simplificar con este 2. Miren, esta es una operación matemática, pero tiene un significado físico, porque todos estos términos son desplazamientos. Todos son desplazamientos. ¿Un desplazamiento cómo se encuentra? Es un desplazamiento, más un desplazamiento, más un desplazamiento, más un desplazamiento. Todos tienen que ser desplazamientos, ¿no es cierto? No puede sumar notas. O sea, desplazamiento más desplazamiento va a dar desplazamiento. Este puede ser un arco, claro. Entonces tiene que ser un momento. Y este va a ser un giro. Entonces, giro, más giro, más giro, más giro, más giro. ¿No es cierto? Tampoco hay que marearse con las expresiones que pueden ser un poco largas, porque el P sub B, miren, ¿qué pasó con P sub B? P sub B no existe. P sub B se puso para poder, ¿no es cierto?, hallar este desplazamiento en I. Se ha introducido un P sub B para poder derivar y todo lo demás, pero P sub B no existe. P sub B es 0. Solamente sirvió para derivar, ¿no? Entonces aquí puede ser 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? 0, 0, porque P sub B es 0. ¿No? Aquí está. Luego, a ver, aclara. Considerando que las fuerzas internas ocasionadas por el sistema real de cargas son independientes de la carga P sub B. Entonces, para calcular el desplazamiento real del punto en estudio, se anula la carga virtual. Claro, la carga virtual solamente ha servido para derivar, pero no existe, ¿no es cierto? Esa carga no existe. Es una herramienta para poder aplicar Castigliano. Ya no hay carga virtual, es N minúscula. ¿Cuál es la característica? Que, por ejemplo, aquí N es la fuerza axial en una sección genérica, ¿no es cierto? Y N minúscula es la misma fuerza axial, pero generada por una carga unitaria.
Todos estos Q minúscula, M minúscula, son generados por una carga unitaria. Es una herramienta, ¿no? Es un artificio. ¿Alguna pregunta? Claro, lo que pasa es lo siguiente, miren. Este es un desplazamiento, ¿no es cierto? Estas son componentes, esto es por ejemplo centímetros, esto también centímetros, 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 todos son centímetros. Este es delta I, entonces delta I1, delta I2, I3, I4, I5, I6. ¿De qué depende? Este delta 1, componente de este, es generado por las fuerzas, por la energía axial, energía por corte en la dirección I, por energía por momento flector, este por X, este Y, y este es el momento de torsión. Entonces, estas son componentes. Claro, este también puede ser un giro, ¿no es cierto? Podría ser, claro, cuestión de nombre nada más. Si este es un giro, este también giro, ¿no? Tiene que ser homogéneo. Aquí explica, N, Q, M y MT son las fuerzas internas, internas, producidas por el sistema real de cargas. N minúscula, ¿no? Todas sus minúsculas correspondientes, ¿no? Son las fuerzas internas producidas por una carga unitaria, ¿no? Por eso se llama método de la carga unitaria. O sea, quiere decir que ya no va a derivar, pues. Ya no va a derivar porque los ingenieros cuando ya son profesionales ni se acuerdan ni cómo derivar. No se acuerdan. Entonces, en lugar de derivar, aplica una carga unitaria, ¿no? Porque los ingenieros sí saben aplicar cargas, fuerzas, sí saben eso. Hay que saber, es necesario. Los ingenieros saben, ¿no? Entonces, ya sabemos, N hasta M son las fuerzas internas producidas. Claro, este será una fuerza axial, este un cortante, este un momento flector, este un momento torsor, producidos por una carga unitaria aplicada en I, en la dirección en la que se desea hallar el desplazamiento. Estos son resultados de haber derivado, ¿no es cierto? Ahí está. Con fuerza, miren, fuerza cortante, ¿no? ¿Por quién? Generado por una carga unitaria. Por eso se llama método de la carga unitaria. Aquí nació. N es fuerza axial, Q es cortante, M es momento flector, MT es momento torsionante. ¿Generado por quién? Por una carga unitaria. Pues todos iguales, entonces PB igual a 1. Por eso le decía, si no quieren unitaria pueden poner 100, puede ser, ¿no? Pero tendrán que dividir entre 100, ¿no? Mejor es hacerlo de frente, como está. Bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar lista, por favor. Eso ya dependerá de las integrales, ¿no es cierto? Luego, las barras pueden ser de sección variable. Podemos estudiar la influencia de todas las fuerzas prácticamente. O sea, una fuerza axial, dos fuerzas tangenciales en la dirección X e Y, el momento, torsor que sería el primero y los otros dos momentos flectores. Estamos estudiando todo tipo de fuerzas. Es una estructura en el espacio, ¿no es cierto? Y para ello se ayuda con una carga virtual, ¿no? También se llama método de las cargas virtuales, ¿no? Yo prefiero llamarlo método de la carga unitaria para darle un sentido físico, ¿no? Un sentido físico.
nada más que para eso. Aquí se ha colocado una fuerza por facilidad, pero podría ser un par también, y entonces el desplazamiento sería un giro, ¿verdad? Se ha aplicado una carga lineal para hacer una deducción. Y observen que se ha estudiado una sección genérica. También tengan en cuenta que estos momentos son momentos flectores, esa es la definición, ¿no? La definición. Entonces son momentos flectores. Claro, este es un momento de torsión, pero ellos tienen que ser momentos flectores. Tengan cuidado con los signos. También el desplazamiento en cualquier dirección, ¿no? Beta, genérico, ¿no es cierto? Totalmente genérico. Esta demostración es para todo tipo de estructura, ¿no es cierto? Para todo tipo de estructura. El tipo de estructura ya se va a ver cuando resuelvan, ¿no es cierto? Cuando resuelvan. Porque miren, delante de cada una de estas integrales hay una sumatoria, porque no es una sola integral, ¿no es cierto? Pueden haber varias barras. Entonces acá hay una sumatoria, acá también hay una sumatoria. Acá también sumatoria. Puede haber varias barras con carga axial. Por ejemplo, en una estructura de barras biarticuladas, este término nomás queda, lo demás no hay, porque en una estructura de barras biarticuladas no hay corte ni hay momentos interiores, ¿no? Eso tienen también que ver ustedes, ¿no? Distinguir, ¿no? O sea, no empezar a hacerlo sin pensar, ¿no? Mecánicamente. Ese es un defecto. Miren bien la estructura que van a resolver, o sea, pierdan ahí unos cuantos minutos, pero se ahorran errores, ¿no? Confusiones, malas interpretaciones. Hemos hecho una deducción sencilla, ¿no? Clarísima. La influencia de P sub B, ¿no? Que es ajeno, completamente ajeno, es un artificio, ¿no es cierto? Y después decir, bueno, P sub B es 1, ¿no? ¿Listo? 1, ¿no? Se desapareció P sub B, solamente se usó para la deducción, nada más, pero no hay tal P sub B, ¿no? Bien. La próxima clase vamos a hacer algunas aplicaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Bien. Damos por terminada la clase, ¿sí? Vengan ustedes el día lunes. Ese día tienen que exponer los señores Cubas, Díaz Montesinos, Palacios Orihuela y Ponce Seguín. Suban sus pruebas el día, sus apuntes